todos los cuentos de este libro son historias absolutamente reales. Algunos incluso tienen el nombre real de los personajes. Y algunos personajes incluso están hoy aquí. No los quisiera individualizar, pero algunos personajes están incluso hoy aquí. Hay solo 2 cuentos que no son reales. El que le da título al libro, Donde la luz se pierde, porque sucede en Cartagena de Indias en el siglo XVII, y el último cuento, que es una especie de crítica a lo que podría ser el abuso y el género policial, entre otros temas. Pero todo lo demás son historias absolutamente reales. Me gusta trabajar con lo real inverosímil. Y el cuento que vos decís de mi madre, se llama La maestra y la madre, es un cuento absolutamente real, porque mi madre, yo, claro, hijo varón de madre viuda, mi madre me veía absolutamente mortal, ¿no? Es decir, le parecía que yo podía morir en cualquier momento, y eso me lo transmitió. Y eso a mí me daba, por un lado, cierta angustia y por otro lado, cierta libertad. Sabía que si no me salía algún problema o alguna raíz cuadrada, al otro día podía haber muerto y el problema se acababa. Es decir, era una especie también, había algo de libertad en eso, ¿no? Es decir, la libertad de decir, bueno, total. ¿Qué pasa? Cuando empieza la escuela, mi madre era maestra en la escuela 16, que era una escuela de niñas. En esa época las escuelas mixtas eran la excepción. Y hizo todo para que la escuela se transformara en mixta y poderme tener a mí cerca como alumno. Llegó el momento donde yo fui alumno de mi madre en una escuela donde casi no había varones. Llegó a haber nada más que 2 varones. Uno de ellos todavía me eran los dos varones que estábamos vinculados a maestras. Entonces llega ese año y claro, se produce cierta incompatibilidad. La directora, que era la señora de Acuña, acá lo digo porque está mi maestro, que vivió muy cerca de todo, estaba la señora de Acuña y le dijo, hay una incompatibilidad en que usted sea la maestra. Y mi madre le dijo, mire, si mi hijo se va de esta escuela, deja de ser mixta. Es el único varón, y si deja de ser mixta, perdemos todos, se transforma en un fracaso. Yo le aseguro absoluta imparcialidad. Por supuesto, mi madre le aseguró esta imparcialidad, lo cuento en la historia, que mi madre no cumplió. Es decir, mi madre me protegía, hacía de madre y maestra al mismo tiempo, pero como vos decís, actuábamos a que no era tan así. Entonces, cuando llegábamos a casa, mi madre se sacaba el guardapolvo y me decía, ¿qué te dio la maestra hoy en la escuela? Y ahí comenzaba la actuación. Comenzaba la actuación porque yo le decía lo que ella misma me había dado, y esto hacía eclosión en la entrega del boletín. Hacía eclosión en la entrega del boletín porque mi madre ponía en el boletín, eres un alumno extraordinario, absolutamente superior al medio. Te destacas en todas las asignaturas. Sigue así para orgullo de tu madre, pero firmaba con el nombre de soltera, para que no surgiera lógico, ¿no? Porque se firmaba con él. Entonces, cuando llegábamos a casa me decía, ¿hoy te dieron el boletín? Y yo le decía, sí, mamá. Entonces ella abría el boletín, leía su propia nota y me decía, cuántas satisfacciones me das, hijo mío, y firmaba ahí con su nombre de casada. Y así transcurrió, pero ¿qué tenía de actuación? Actuábamos los dos, pero actuábamos en el living de casa. No, pero lo extraordinario es que ustedes actuaban para ustedes, para nosotros, para ustedes mismos. Sí, y yo
entré a hacer algo que no se debe hacer en el teatro y que intuitivamente hacía, y que vos sos actor lo sabés, que es que yo rompía la marcación. Le decía a mi madre que en el colegio la maestra me había dado cosas que no me había dado. La ponías a prueba. Claro, la ponía a prueba. Entonces mi madre tenía que hacer lo que hace un actor cuando rompieron la marcación, improvisar un poco, claro, y ver qué hago. ¿No? Eso pasa mucho en el teatro. Entonces ese juego, los dos nos divertíamos mucho. Ese era el momento en la entrega del boletín y después el día del maestro, donde mi madre se compraba el regalo para ella misma. Es decir, claro, eso era también otro momento de muchísimo. Bueno, y todo esto lo cuento y bueno, por eso... Pero una pregunta te hago, digamos. ¿De dónde surge la ironía, el sentido del humor? ¿Es algo que vos heredaste? ¿Es algo que fuiste desarrollando? No lo puedo porque decir. Permanente también atraviesa todo. Y yo pienso que esta vida que llevé en algo debe haberme marcado, porque no era muy normal esto, ¿no? No era algo muy normal. Pero tenía el juego de la despersonalización del teatro. Porque mi madre había acompañado a mi padre al teatro y yo pienso que mi madre hubiera querido ser actriz también. ¿Y vos también hubieras querido ser? No, por supuesto, yo todavía quiero. Pero mi madre hubiera querido ser actriz. Incluso trabajó con mi padre en el Teatro de los Independientes, que dirigía Onofre Lovero, en una obra que se llamaba Juana de Lorena y que era de Romain Rolland. Y mi madre hizo un papel obviamente menor, ¿no? Y después también hizo un papel también menor en la obra Marat, ¿no? Que también dirigía Onofre Lovero, en lo que era el apogeo del teatro independiente argentino en la década del 50. Esto es un poco la historia de ese cuento.